En esta práctica estudiaremos el ensayo de impacto. Los objetivos son demostrar la importancia del ensayo y las implicaciones que tiene en el diseño y la selección de materiales. Estudiaremos los principios físicos, así como las propiedades resultantes. La finalidad del ensayo es entender cómo la presencia de defectos en un material puede modificar el diseño. Se ha observado, por ejemplo, que el esfuerzo máximo que se obtiene del ensayo de tracción es mucho mayor al resultante de un material cuando éste tiene alguna grieta o un defecto significativo. Este estudio comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingenieros mecánicos empezaron a observar que los buques comerciales fallaban bajo solicitaciones menores a las que fueron diseñados. Después de mucho estudio se dieron cuenta de que los buques estaban solamente siendo diseñados a partir de la resistencia mecánica y no de la tenacidad a la fractura. Esto dio pie a que el diseño y la selección de los materiales tomaran en cuenta las condiciones de trabajo y los defectos inertes en los materiales, y que el diseño fuera a partir tanto del esfuerzo de excedencia como la tenacidad de la fractura. Como se mencionó con anterioridad, es de vital importancia conocer las condiciones de trabajo a las que los materiales estarán sujetos. A continuación se presentarán 3 ejemplos claros en los que el ensayo de impacto es de vital importancia. Como primer ejemplo tenemos las bombas de refrigerante. Estas son ocupadas en las plantas termonucleares, donde la transferencia de calor de una zona de alta y a baja temperatura se realiza a través de estas bombas. El material entonces está siempre bajo constantes cambios y debe ser capaz de soportar los mismos para evitar fallas o accidentes graves. Las naves aeroespaciales, como todos sabemos, están bajo condiciones extremas de temperatura, velocidad y presión. Y el ambiente corrosivo es un factor importante que se debe de tomar en cuenta para la selección de un material. Los automóviles, por otro lado, son el ejemplo más claro, donde los pasajeros siempre deben estar salvaguardados ante cualquier impacto que se tenga tanto a baja y alta velocidad. El ensayo de impacto, entonces, nos ayuda a entender cómo la tenacidad de la fractura afecta este comportamiento. A partir de la información ya descrita, veremos cuáles son los alcances del ensayo de impacto. En este punto se tienen 4 factores importantes a analizar: las solicitaciones a alta velocidad, los defectos, las temperaturas diversas de operación y el análisis de fracturas. En las siguientes diapositivas aprenderemos cómo es que cada uno de estos factores influye en el ensayo de impacto. En el caso de los defectos, estaremos abarcando tanto las grietas de un material, las geometrías complejas que funcionan como concentradores de esfuerzos y los defectos intrínsecos del material por su naturaleza. Para el análisis de fracturas, primero se tienen que conocer los 2 tipos de fracturas. En primera instancia tenemos la fractura frágil, que tiene poca o nula deformación plástica y tiene una ruptura instantánea. A una misma solicitación, la fractura se esparce de manera inmediata y el material falla. En la superficie se observa como una fractura limpia, es plana y con marcas radiales. Por otro lado, tenemos una fractura dúctil. En este caso, las deformaciones plásticas son considerables y se tiene que aplicar un mayor esfuerzo para que la fractura continúe con su camino. En la superficie se observa como un tipo de desgarre o un retorcimiento. La reacción que tiene un material ante diversas temperaturas se conoce también como temperatura de transición. Esta es la temperatura a la que un material deja de comportarse de forma dúctil y empieza a comportarse de forma frágil. Por lo general, la ductilidad aumenta a mayor temperatura y la fragilidad a menor. Es por eso que en un ensayo de impacto se puede disminuir la temperatura para conocer cómo es esta fragilidad, o se puede elevar la temperatura para conocer su ductilidad. Esto depende en mayor medida del material. No siempre se cumplen estas reglas. Antes de pasar a la descripción explícita del ensayo de impacto, hablaremos primero de la tenacidad de la fractura, la cual es una propiedad de los materiales que se conoce como la oposición a la propagación de las grietas o la capacidad que tiene un material para absorber energía antes de la fractura. Determina también el esfuerzo máximo antes de que un material falle. Si por ejemplo se tiene una grieta de tamaño 2A, el esfuerzo se calcula a través de esta ecuación, donde sigma aplicado es el esfuerzo aplicado a la grieta y f de teta es la función con respecto al ángulo de la misma. K aquí se conoce como el factor de geometría y es dependiente del tamaño de la muesca o de la grieta de análisis. A mayor espesor del material, el factor tiende a ser constante
y K y C, o K cuando el espesor es constante, se tabula y es propio de cada material. También la tenacidad a la fractura se conoce como el área bajo la curva de la gráfica de esfuerzo de formación, como se observa a continuación. En este caso, el área bajo la curva se calcularía desde la deformación inicial 0 hasta la deformación final. Todos los puntos de la integral que abarquen el área bajo la curva sean lo equivalente a la tenacidad de la fractura. En este caso se presentan 3 aluminios que tienen la misma tenacidad de la fractura, pero debido a las condiciones del ensayo presentan una curva diferente con la misma área. Ahora continuaremos con la descripción del ensayo de impacto. Como primer punto se revisarán los materiales de equipo. Se ocuparán 3 probetas a diversas temperaturas, nitrógeno líquido, un péndulo de impacto, un pirómetro y un horno de resistencia. Las características del péndulo de impacto son las siguientes. Un péndulo de peso conocido, que es el que lleva a cabo el impacto. Una carátula con el cálculo de energía liberada en el impacto. Una carátula de ángulo de posición inicial H1 de la base del péndulo y un portaprobetas donde las probetas con muescas se colocan. En este caso se ocuparán varias probetas. La primera es una probeta Sharpie con un largo de 55 milímetros, 10 milímetros de ancho, un ángulo de 45 grados y una muesca de 2 milímetros. Tenemos también la probeta ISO, que tiene medidas descritas de 75 milímetros de largo, 10 milímetros de ancho y 28 milímetros entre el extremo derecho y la muesca, también con 45 grados y una muesca de largo de 2 milímetros. En este caso, las diferencias entre estas dos probetas es que uno tiene la muesca cargada hacia un lado, en este caso es hacia la derecha, y la probeta ISO se usa principalmente en materiales no metálicos. Para conocer la respuesta del material ante una fractura frágil y una dúctil, se hace el ensayo en probetas de acero y se usan 3 rangos de temperatura. En este caso usaremos a temperatura ambiente, a temperatura alta después de hornear la probeta por cierto tiempo y a temperaturas bajas después de sumergir la probeta en nitrógeno líquido. En este caso se muestra gráficamente cómo se ve el péndulo de impacto. En este caso, en la parte superior se tienen las carátulas de fuerza y ángulo del péndulo. Esto es gráficamente cómo se observaría el péndulo y cómo se ve la probeta. La probeta está colocada en el portaprobetas del equipo. Para llevar a cabo la experimentación se deben de seguir los siguientes pasos. Como primer punto se debe de poner una de las probetas en el horno de resistencia. La segunda probeta se debe de poner un envase con nitrógeno líquido para que baje su temperatura y la tercera probeta tiene que mantenerse a temperatura ambiente. La probeta a temperatura ambiente se coloca en el portamuestras del péndulo. Después el péndulo se coloca en la posición superior donde se registra el ángulo y la fuerza. Se suelta el péndulo para que impacte con la probeta. Y por último se recoge la probeta y se registran los datos del impacto. Se observa la fractura y las condiciones del experimento. Y se vuelven a repetir los mismos pasos para las siguientes probetas. Ok, entonces comenzamos aquí. Déjame tomar el primer borrego. Sí está fuera del freno, ¿verdad? ¿Cómo? Sí hay que quitar. Ya lo quité. Entonces, ¿ya tú cumplí todos o todo? Ya están todos. Ya están.
es que hace rato como traía el freno, le dio menos, ¿no? Sí, tiene razón. ¿Listo? Espérame. Sí, cuando la saques la pones ahí para medir la temperatura. No veo nada. Sí, está muy... Menos 21 grados. Y ya está. Todo sí. Casi me quema el celular, yo sé. Y va a quedar así enganchado desde el... Pues aquí. Después de llevar a cabo el experimento, se deben hacer observaciones finales que respondan a las siguientes preguntas. ¿Cómo son las fracturas en cada muestra? ¿Se puede identificar una fractura dúctil de una frágil? ¿Cuál es la tenacidad de la fractura del material analizado? Y así se concluiría la práctica de manera exitosa. Muchas gracias por tu atención y si tienes alguna duda, por favor, contacta a tu profesor.